Un Remedio Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. Hoy es momento de hablar de Luca. ¿Quién es Luca? Luca se trata del último ancestro común universal. Se trata de aquel organismo que sería el punto de partida de todos los seres vivos que actualmente existen sobre el planeta Tierra. Eso sería Luca. ¿Y por qué se llama Luca? Porque sus siglas son y hacen referencia al inglés de Last Universal Common Ancestor, que bueno, eso quiere decir en castellano, último ancestro común universal. ¿Y de dónde sale Luca? ¿Quién hizo esto? ¿Ideó esta construcción de Luca? Bueno, para la ciencia esto significa el paso de la no vida a la vida, que por lo menos se pueda idear, conocer o rastrear. Ya les voy a estar comentando por qué. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto, de quién es Luca y cómo la ciencia ha construido un parámetro para establecer el posible origen de la vida dentro del planeta Tierra. Así que dicho esto, vamos a comenzar hablando de Luca. ¿Cuándo habría surgido Luca? Se cree que Luca habría surgido hace aproximadamente 4.000 millones de años. Es una barbaridad de tiempo. 4.000 millones de años. Y ahora uno dice, bueno, está bien, pero entonces cuando surge un organismo vivo en la Tierra, en un principio tiene que haber Tierra, tiene que haber planeta. Entonces, ¿cuándo surgió el planeta Tierra? Bueno, el planeta Tierra se calcula que se formó hace unos 4.500 millones de años. Es decir, que si Luca se surgió hace unos 4.000 millones de años, es decir, que la Tierra solamente tenía, bueno, solamente entre mil comillas, tenía 500 millones de años de edad el planeta Tierra cuando Luca apareció por primera vez. Y tenemos prueba de esto, tenemos prueba de que Luca hace 4.000 millones de años, tenemos un resto que diga, mira, acá está Luca. No tenemos prueba de eso. ¿Y cuál es la prueba más vieja que tenemos para poder suponer esto? Bueno, existen fósiles de estromatolitos en Groenlandia, sí, que en 2017 han encontrado que hay fósiles que tienen unos 3.700 millones de años de edad. Y por eso se cree que Luca surgió un poquito antes. O sea, hablando en escalas de millones de años, por supuesto. ¿Y dónde fue que surgió Luca? Bueno, respecto a esto es bastante interesante porque en realidad hay dos teorías. Hay una que es como un poco más aceptada que la otra. Pero por supuesto estamos hablando de teorías, por lo tanto no se puede descartar ninguna. ¿Cuál es la más posible, la más viable? Se supone que sería en la profundidad del océano cercano a alguna fuente hidrotermal. Y uno dice, pero ¿cómo en esta situación? Bueno, lo que se cree que Luca hubiese vivido es en una zona en la profundidad de los océanos. Hay como unas que se llaman fumarolas oceánicas, que es como algunas extremidades sobre el fondo del mar que son parecidas a un arrecife de coral, pero que largan como un humo de un volcán. Y por supuesto este humo está a altísima temperatura, pero por encontrarse dentro del océano se enfría. Es como una especie de mini volcán submarino. Entonces, cuando se cree que por esta corriente de calor y demás, en ese ambiente, en ese entorno, se cree que se puede haber formado Luca como un ser unicelular. Eso está claro, que era absolutamente dependiente de su entorno,
pero lo interesante es que no necesitaría oxígeno para sobrevivir. Y uno dice, como que no necesita oxígeno. Bueno, no. Y es más, incluso dentro de la misma ciencia, hasta hace aproximadamente 40 años atrás, se creía que todo ser vivo necesitaba luz y oxígeno para sobrevivir. Y después se comprobó que esto no necesariamente es así, porque hay algunos tipos de bacterias que no viven del oxígeno, sino que respiran de otras maneras y de otras formas. Entonces, por eso, se trataría del caso de Luca, que, bueno, viviría en temperaturas que hoy por hoy las consideraríamos extremas. Es muy interesante esto de Luca, de, bueno, justamente como un tipo de ser que incluso hasta a veces es debatible si se puede considerar ser vivo o no, porque, bueno, tiene en un principio, se supone que tiene cadenas de ADN, se supone que, bueno, se puede reproducir, puede hacer copias de sí mismas. Sin embargo, por algunos estudios que han hecho, es como que este ser era como muy, muy vulnerable. Y por supuesto estamos hablando de un organismo unicelular, es decir, que era una sola célula y era una estructura extremadamente simple que, bueno, se cree que se fue complejizando hacia todas las formas de vida que existen hoy en la actualidad. Y bueno, por eso se cree que Luca surgió en principio en una fuente hidrotermal, es decir, una fumarola oceánica. Ahora, no es la única opción que se maneja, sino que también se cree que podrían haber surgido en algún lugar un poco más normal, si se quiere, para nosotros por lo menos, que era lo que había propuesto Charles Darwin en un momento, que él lo que sugería era que como inicio de la vida para él, es que la vida se comenzó o empezó en un pequeño y cálido estanque donde le pudiese dar la luz del sol en algún agua, en alguna lagunita sumamente superficial. Por supuesto que, dada la teoría de que la vida, en principio, las formas más simples surgieron en una fumarola al fondo del océano, claramente no está muy de acuerdo con lo que sugiere Darwin. Y bueno, y esto se lo había descartado, pero de todas formas, aún hoy se cree que ciertos genes que puede haber poseído Lucas, sin embargo, le podrían haber permitido surgir dentro de algún estanque, en algún lugar donde fuese un poco más frío, porque recordemos que en una fumarola oceánica, aunque uno cree que el fondo del océano pueda ser muy frío, si estamos hablando como del humo de la chimenea de un volcán, estamos hablando de temperaturas cercanas a los 100 grados, por lo tanto son bastante templadas. Y si nos montamos o bueno, nos referimos a la superficie de una laguna, claramente va a ser en realidad más fría. Bueno, y lo que se cree es que, claro, en estos pequeños espacios de agua, con el planeta Tierra en una estadía bastante nueva, recién formado, a partir de ahí los rayos del sol le podrían llegar. Y bueno, si es un tipo de organismo que necesitaba de la luz, o que probablemente necesitó de la luz, entonces ahí sí es una gran posibilidad de que Luca pudiese haber surgido justamente en un estanque, como era lo que sugería Darwin. Ahora, esas son las dos opciones. De todas formas, hoy la que tiene un poco más de fuerza, pero de vuelta, no hay restos fósiles exactos que te permitan ver con precisión dónde surgió Luca, pero lo que sí se cree o se piensa por lo menos es en algunas de estas dos opciones, y con un poquito más de probabilidad la de que Luca haya surgido en el fondo del océano. Ahora, ¿cómo se puede componer o cómo se puede realizar una imagen de Luca? O sea, ¿cómo alguien puede decir, bueno, Luca era más o menos así, o así se comportaba Luca? ¿Cómo se hace para saber eso? Bueno, eso tiene que ver
todo básicamente gracias a los genes. Y entonces, bueno, está bien, los genes, pero si no tenemos restos de Luca, ¿cómo hacemos para ver a Luca en genes? Bueno, esto se logra básicamente con una investigación que tiene que ver con bancos de datos de ADN. Y uno dice, bancos de datos de ADN. Bueno, claro, ¿qué pasa? Es como querer armar una especie de árbol genealógico. En el sentido de que si vos, de todos los seres vivos que conocés, de todos los reinos, un grupo, un equipo de investigadores, de biólogos, puede extraer los genes de bacterias, los genes de humanos, los genes de árboles, todo tipo de genes de seres vivos, y los pone y los clasifica los genes como en un gran banco de justamente de datos, pero en este caso de genes. Lo que podés llegar a observar es que hay una cantidad específica de genes que es común a todos los seres vivos. Y entonces, porque por supuesto, o sea, por supuesto que un ser humano tiene un montón de genes que una bacteria no posee, y hasta las bacterias pueden tener genes que los seres humanos no poseemos, de ahí las diferencias. Pero de todas formas, sí hay determinados genes que los humanos y las bacterias podemos compartir. Entonces, cuando uno encuentra un gen que es compartido por todos los seres vivos, o por lo menos todos los seres vivos que uno puede investigar, entonces ahí estamos hablando de un gen que es común a todos los seres vivos. Es decir, que un gen que casi con total probabilidad lo poseía ¿quién? Luca. Entonces ahí pasamos a descubrir, como un rompecabezas poco a poco, qué genes puede haber tenido este tipo de organismo unicelular llamado Luca. Y bueno, ¿cuántos genes hay que son comunes a todos los seres vivos encontrados hasta ahora? Porque en realidad pueden ser muchísimos más. Bueno, los encontrados hasta el momento se tratan de 355 genes. Es decir, que creemos que Luca puede haber contado con un grupo exclusivo de 355 genes que están presentes en las bacterias, en las arqueas, en los humanos, en los árboles. Es decir, todos los seres vivos compartimos esos grupo exclusivo de 355 genes. Entonces, bueno, justamente a partir de diagramar de qué características tienen estos 355 genes, es que se llegó a la conclusión de que Luca pudo haber vivido en la profundidad del océano, en espacios que eran bastante gaseosos, que tenían los metales que larga una fumarola oceánica, que era en un lugar templado, que era resistente a temperaturas extremas. Y bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, alguna de las características que tenía Luca era que el genoma que tenía se podía reproducir. Sin embargo, el metabolismo que tenía no era propio, sino que era dependiente del entorno. Luca obtenía energía a partir del dióxido de carbono, es decir, al revés de los seres humanos. También obtenía energía a partir del hidrógeno y algunos gases más. Y también Luca tenía una enzima que era justamente lo que da la prueba de que en principio podía sobrevivir en temperaturas que fuesen muy altas, tales como en la zona de humo de una especie de volcán al fondo del océano. Y por eso también, debido a poseer esa enzima, se volvía dependiente de algunos elementos metálicos para poder sobrevivir, como el hierro. Y justamente esta pista es la que da a pensar que justamente Luca se podía haber desarrollado ahí en el fondo del océano. Pero, de todas formas, hay también otra teoría que creen que en realidad lo que necesitó Luca en un principio para que se puedan formar diferentes reacciones químicas, que es en realidad la mayoría de las reacciones químicas que conocemos y demás, se dan en lugares donde hay mayor presencia de luz, en ambientes más superficiales, pero sobre todo donde da la luz del sol. Y entonces por eso se cree que también podría haber surgido en un estanque, en un lugar más superficial. Pero bueno, ahí está la explicación de por qué en un principio
Luca podría haber surgido en alguno de estos dos lugares y no en otro. Esto es lo que se sabe o que se cree que sería Luca. De todas formas, Luca no sería un solo organismo que surgió en un principio, que apareció, y bueno, y después Luca tuvo hijitos, otros mini Lucas, y bueno, se fueron reproduciendo, sino que sería una especie de miles de millones de organismos que hubiesen surgido espontáneamente al mismo tiempo, prácticamente. Porque bueno, estamos hablando justamente de una especie de célula que es como una bacteria, pero que aún es hasta más inestable, que no tiene un metabolismo propio, es decir, por eso también se discute, pero si no tiene un metabolismo propio, sería una vida, o sea, no es como una vida muy autónoma, pero bueno, se trata de un momento que, bueno, por lo menos para la teoría científica, que incluso es interesante porque hasta coincide con la religión en algún punto, en el hecho de decir, en un principio no había vida y después pasó a haber vida. Y bueno, ahora dentro del mundo de la ciencia, en un principio no había vida, pero sí habían átomos, sí habían corrientes de energía. Y para la ciencia hubo un paso en el que esas corrientes de energía empezaron a operar conjuntamente y se llamaron Luca. Y a partir de ahí surgieron todos los seres vivos que hay actualmente. Y un detalle más es que uno diría, bueno, pero entonces Luca se trataría de haber existido, se trataría del primer ser vivo. Y para la ciencia no necesariamente, porque se cree que quizás previo a Luca puede haber habido algún otro tipo de ser vivo que haya surgido en el inicio de la formación del planeta Tierra, pero que se haya extinguido. Pero claro, como no queda rastro de eso, es absolutamente incomprobable. Entonces, como estamos hablando de algo incomprobable, por el momento no se puede investigar. Entonces, como no se puede investigar, con lo que nos quedamos es con cuál sería el primer ser vivo del cual descendemos todos los seres vivos que actualmente existen. Que quizá es el inicio de la vida más cercano o más realista en algún punto que podemos llegar a intentar descifrar. Y esto es, bueno, es realmente impresionante. Para mí es como una de las grandes dudas o dilemas o preguntas que se me generan, que es ¿cómo es posible que de la no vida, de un espacio donde hay pura no vida, pase a haber vida? ¿Cómo se da? Esa pregunta, ese misterio es una de las cosas que a mí más me atrapan, y por eso el tema este de quién es Luca, o aprender un poco de quién sería Luca, quién hubiese sido Luca en un principio, es súper interesante. Así que bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio de Un Remedio Podcast, de conocer quién es Luca, dónde hubiese vivido, y bueno, saber que en algún punto todos los seres vivos estaríamos vinculados a Luca. Así que espero que les haya gustado, espero que los haya hecho reflexionar, pensar en cosas diferentes, y nos estamos viendo en el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Chau, chau.